Dios me da a mí esta palabra, este mensaje, ¿ya? ¿Quién es hijo de Dios? O podríamos decir, ¿quiénes son hijos de Dios? Porque pues ese es el propósito, de que podamos entender quién es verdaderamente hijo de Dios, porque todos nos decimos hijos de Dios. Nos preguntan, ¿eres hijo de Dios? Sí, pues yo soy hijo de Dios, y sabemos que eso no es mentira, somos creación de Dios. Hijos de Dios, dice, cuando ya obedecemos sus leyes, mandamientos y estatutos, que ya vivimos conforme a su voluntad, es uno hijo de Dios, pasa a ser uno hijo de Dios, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una pequeña oración, que Dios nos ayude, que sea Dios el que nos hable, el que nos guíe, porque pues somos palabra de Él, no del hombre, porque el hombre es torpe, el hombre falla, se equivoca, miente, pero Dios no. Que sea Dios hablándonos. Amén. Señor, pues gracias te damos, Señor, por otro día más de vida, porque tú has traído pues a los congregantes, los hermanos, y todos estamos aquí, Señor, porque a ti te place, Señor, porque tú tienes palabra para nosotros, no palabra de hombre, sino de Dios, porque tú eres único y verdadero, Señor. Y tú no mientes, tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, Señor. Pues por eso te pedimos, todo lo ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos este día, Señor, que seas tú glorificándote, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que nos hable, la que podamos entender, Señor. Todo esto, Señor, pues te lo pedimos y te damos gracias en nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Pues sí, pues vamos a dar inicio, gracias a Dios. Y sí, es esa pregunta, ¿quién es hijo de Dios? ¿Quién verdaderamente es hijo de Dios? ¿Verdad? Y vamos a ver, Génesis, capítulo 6, versículo 1, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, aquí está hablando cuando se empezó a poblar la tierra, ¿va? Cuando empezó ya a haber otras naciones, donde hubo otros pueblos, dice que entonces empezaron a multiplicar, ¿verdad? Y pues los demás pues tuvieron hijas, ¿verdad? Hijos, hijas. Versículo 3, hermana. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, ¿verdad? Porque anteriormente vivían 600, 700, 800 años. Creo Matusalén fue el más viejo, vivió 900, no recuerdo exactamente, creo 960, o algo por ahí así. Entonces, ¿qué dijo Dios? Pues yo ya no voy a contender con estos, porque son desobedientes, porque son rebeldes, porque no hacen caso. Entonces, pues ya nada más van a vivir 120 años máximo, ya no van a tener esa vida, porque aparte, pues ellos tenían la promesa de la vida eterna, iban a ser eternos, el mundo, la humanidad iba a ser eterna, pero por todos esos que empezó el pecado, que empezaron a desviarse del camino, entonces dijo, no, pues ya no voy a estar contendiendo, no voy a estar peleando, no voy a estar, pues ahora sí como un hijo, estarle a cada rato, no hagas esto, no hagas lo otro, pero el hijo no entiende, el hijo es rebelde, que dice uno, bueno, pues entonces ya haz lo que quieras, ¿verdad? Ya a final de tiempo, porque si no entiendes, ¿cómo te voy a hacer entender? Pues entonces ya haz lo que quieras y pues te va a ir como, pues conforme a tu maldad, a lo que hagas, pues eso así te va a ir. Entonces dijo, pues yo ya
nada más les voy a dar 120 años. No vive más un ser humano, nada más hasta 120 años. Entonces no somos eternos aquí, como dicen pues en algunas religiones los testigos de Jehová, que la eternidad es aquí, que aquí en la tierra es uno eterno, van a ser eternos. No sabemos que no, la eternidad es en el cielo, en el infierno, no aquí en la tierra. Pero las religiones pues, nos engañan y la gente pues se deja engañar, se deja llevar. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor es más fácil, es una vida más tranquila, ¿verdad? No hay que estarse esforzando, porque pues si Dios nos va a dar la vida eterna, pues entonces yo para qué me preocupo, para qué me estoy, pues ahora sí que fatigando, para qué me estoy complicando la vida, pues que la vida camine, que la vida siga. Mateo 13, hermano, 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, Jesucristo. Dice que vino desde Galilea con Juan el Bautista. ¿Para qué? Pues para que él lo bautizara, para ser bautizado, ¿no? Para que recibiera el bautismo. Versículo 14. Mas Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Si tú eres el Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios, ¿verdad? Tú eres pues el que bautiza, yo bautizo con agua. Entonces tú vienes a que me pida que te bautice. Pues no, dice, ¿cómo? ¿Cómo vienes tú, el Hijo de Dios, a pedirme que te bautice? Yo soy el que necesito que tú me bautices, ¿verdad? Porque tú eres el que iba a venir, ¿verdad? Él eres el ungido, eres el Hijo de Dios. Entonces, pues, tú no necesitas que yo te bautice. Versículo 15. Y Jesús le respondió, deja ahora. Jesús le respondió, deja ahora. ¿Qué es? No, pues tú deja esto, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es necesario, ¿verdad? Porque dice, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó, porque le dice Jesús, le respondió, no, tú en esto no te fijes, tú, si yo te estoy pidiendo que me bautices, es porque así tiene que ser, porque así está escrito, porque dice, porque es conveniente que así se haga, ¿verdad? Que obedezcamos la ley de Dios, que se cumpla la palabra, cumplamos toda la justicia, todas las leyes, mandamientos y estatutos. Entonces le dejó, ya que lo bautizara, que entonces, bueno, que él lo bautizara, sí, porque él bautizaba con agua, él venía bautizando con agua. Entonces dice, pues si tú eres Dios, si eres el Hijo de Dios, ¿cómo me pides que yo te bautice? ¿Verdad? Yo soy un hombre simple, ¿verdad? Tú eres el que bautiza, tú eres el que vino y el que esperábamos, el que iba a venir, ¿verdad? Tú eres, pues, vamos a decir, el bueno. Tú eres al que estábamos esperando, ¿verdad? Versículo 16, hermano. Y
Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ya cuando fue bautizado por Juan, dice, subió luego del agua, salió del agua, ¿verdad? Y dice que los cielos fueron abiertos, se abrieron los cielos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y vino sobre él, vino sobre Jesús. El Espíritu de Dios, viene el Espíritu de Dios sobre él. Y dice que se abren los cielos, se abrió el cielo, se abrió para que pues ese espíritu bajara con ese bautismo, pues también el hombre recibe ese espíritu, también ese espíritu viene y se posa en nosotros cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando obedecemos a Dios, que hacemos pues sus mandamientos, sus estatutos, que somos obedientes, viene el Espíritu de Dios, pues se abre, ¿verdad? Es como cuando fue crucificado, que se rasgó el velo, ¿verdad? Se abrió para que ese sacrificio sirviera para que hubiera salvación. De esa manera Dios o Jesucristo pagó para que pudiéramos ser libres de pecado, para que nuestros pecados fueran perdonados. Así también el Espíritu de Dios desciende, baja a Jesús, ¿verdad? Tiene Jesús el Espíritu de Dios. Ya ahí es cuando dice, en el versículo 17, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La voz de Dios, habla Dios y dice, este es mi hijo, mi primogénito, mi unigénico hijo amado, ¿verdad? El amor de Dios para con el Hijo y el amor de Dios para con nosotros, dice, en quien tengo complacencia, en quien tengo contentamiento, en quien estoy pues contento, estoy dichoso, estoy gustoso, ¿no? Que está mi Hijo, que mi Hijo es el que pues viene al mundo, viene y trae el Evangelio, es el que viene a dar las buenas nuevas, ¿verdad?, de parte de Dios. Mateo 5:9, hermana, de Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, los que son pacíficos, que son pacientes, que buscan la paz, que no quieren tener contiendas, pleitos, ¿verdad? No quieren nada de eso, sino estar en paz, vivir en paz,
no pues problemas, no situaciones difíciles, sino que vivir en tranquilidad, en paz, en armonía, dice, porque ellos serán llamados, ¿verdad?, hijos de Dios, ¿verdad? El que es pacífico, el que no anda buscando pleitos, contiendas, el que no hay ira en su corazón, sino que hay una paciencia, una humildad, que no quiere tener pues nada de situaciones difíciles, que no quiere meterse en problemas, que quiere vivir una vida santa, una vida limpia, una vida tranquila. Pues los pacificadores, los que buscan esa paz, los que tienen ese deseo, ¿no?, que no se irritan, que no se enojan, que no contienden, sino que todo, pues, lo tienen bajo control, ¿no? No hay algo que los haga desesperarse, ¿verdad? No responden mal con mal, sino al contrario, con bendiciones, ¿verdad? Si lo maldicen, pues Él bendice. No hay nada que lo haga perder el control, desquiciarse, sino pacificadores. ¿Por qué? Pues porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿verdad? Ellos son hijos de Dios, no nada más porque vayamos a una congregación, porque vayamos a un lugar donde nos hablen de Dios, ¿verdad? O aunque no vayamos, pero nosotros decimos, no, pues somos hijos de Dios, yo soy hijo de Dios, ¿cómo voy a ser hijo entonces de quién? No, esa es una mentira, ese es algo que, pues que Satanás, que el enemigo, es lo que pues nos pone en el corazón, es lo que nos hace creer, ¿verdad? Y pues nos confunde, nos engaña, nos miente, pero no es así. Aquí la palabra de Dios es la que es fiel, la que es verdadera. Y si los pacificadores serán llamados hijos de Dios, es que así es que es Dios, no es nadie, no es una congregación, no es una iglesia, no es una religión, es Dios, ¿eh? Es Dios el que es la voluntad de Dios y es el que pone eso en los corazones de cada uno para que verdaderamente lo entendamos y pues seamos obedientes, ¿verdad? Si un pacificador, alguien que vive en paz y todo, será llamado hijo de Dios, pues es que es cierto, es que es la voluntad de Dios, no es una religión, no lo dice el pastor, no lo dice el ministro, no lo dice el predicador, es Dios hablando, Dios dándonos ese entendimiento, abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, para que pues esa palabra se cumpla, para que así sea. Igual Mateo 5, hermana, versículo 44, dice Jesucristo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, dice Jesús. Pero yo les digo, porque anteriormente se decía la ley, que es ojo por ojo y diente por diente, pero no, esto ya no es así. Por eso yo les digo, dice Jesucristo, que amad
a vuestros enemigos, ¿verdad? Que amemos a nuestros enemigos. Y lo dice uno, y dice, no, pues tú estás mal. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo voy a amar a esa persona que me ha dañado, que me ha hecho esto, que me ha hecho aquello? ¿Verdad? No lo puedo ni ver. ¿Y cómo lo voy a estar amando? ¿Cómo le voy a decir, sí, pues te amo? Pues es palabra de Dios, ¿verdad? Es Jesucristo, no es el hombre, no es el pastor, no es el predicador, que dice, amad, amemos, ¿verdad? El amor, amemos hasta nuestros enemigos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si amamos a los que nos aman, pues ¿qué de bueno estamos haciendo? No, eso no es amar verdaderamente, pues como dice, a nuestros enemigos, dale bendiciones en lugar de maldiciones a los que nos maldicen. Ah, bueno, pues gracias, Dios te bendiga, pues no le vamos a decir, no, pues que te vaya igual o que te vaya peor. No, si me maldice, bueno, pues que Dios te bendiga, que Dios te guarde, Dios te proteja, y ya, por eso dice, bendecid a los que nos maldicen, ¿verdad? Haced bien a los que nos aborrecen, hacer lo bueno a los que nos aborrecen, para los que somos abominación, una aberración, pues es una abominación, ¿verdad? Vamos a hacer el bien, vamos a hacerles el bien, no vamos a devolverles mal con mal, sino que, pues, hacerles el bien, pues que estés bien, que te vaya bien, o sabes que mira, pues ten esto, ¿qué es lo que necesitas? Si necesitas algo, pues adelante, ¿verdad? No te voy a igual a aborrecer, no te voy a maldecir, sino todo lo contrario, ¿verdad? Hacer lo bueno, darles lo bueno, que vean que realmente Dios hace la obra, ¿verdad? Que Dios quita todo lo que no es bueno, todo lo que nos estorba. Si nos maldicen, pues bendito seas, que Dios te bendiga, ¿verdad? No vamos a decirle, no, pues que te vaya igual o que te vaya peor, no. No quitar esas abominaciones, ¿verdad? Todo eso quitarlo de nuestra mente, de nuestro corazón, para que tengamos un corazón limpio, un corazón sano, un corazón dispuesto a amar, a entregarse, a perdonar a los que nos ofenden, a los que nos dañan, a los que nos hacen mal. Pues ya Dios, como dice la palabra, dice Dios, mío es la venganza, ya Dios sabrá qué es lo que va a hacer, cómo va a proceder, pero nosotros pues dejar todo eso en manos de Dios, no hacer lo mismo, ¿verdad? No llegar a ese extremo de contender, de pelear, de discutir, ¿verdad? Que llega uno luego hasta los golpes, ¿no? Luego dice, y orad por aquellos que los ultrajan, orar por todas esas personas que nos dañan, que nos ofenden, que a lo mejor nos humillan, nos aborrecen. No vamos a hacer lo contrario, sino orar por ellos para que Dios los ayude, Dios los ilumine y puedan pues hacer eso a un lado, ¿verdad? Bueno, si lo reconozco, pues no voy a ofender, no voy a hacerle daño a nadie, no lo voy a ultrajar, no lo voy a dañar. A los que os ultrajan y os persiguen, ¿verdad? Los que
nos están a cada rato dañando, ofendiendo, ya que nada más están buscando la manera de estar hostigando, de estar dañando, de estar pues ultrajando, de estar haciendo pues cualquier cosa con tal de estar encima de uno, ¿verdad? Que dicen, no, pues ya lo traigo bien pegadito, ya no me deja en paz, ya nada más me ve y luego. Es más, pues ya hasta ni quiero salir porque donde quiera me anda persiguiendo, me anda hostigando, me anda pues insultando, me anda dañando y pues no, yo no quiero ya eso. Entonces, ¿qué dice? Pues hay que orar por ellos para que Dios les dé conciencia, para que Dios les quite todo eso de sus corazones, Dios les abra la mente y vean, entiendan que esto no es agradable, que esto no es bueno delante de Dios, pero solamente Dios puede hacer la obra, ¿va? Solamente Dios puede hacer que pues estas personas piensen, reaccionen y dejen de estar haciendo lo malo, de estar humillando, ¿verdad? Que ya no sean nuestros enemigos, que ya no nos maldigan, que ya no nos acosen, que todo esto pues Dios lo quite, que podamos estar tranquilos, que podamos vivir pues en paz, pues en armonía, que nada de esto pues nos dañe, que nada de esto nos haga pues retroceder, nos haga tener las mismas actitudes, ¿verdad? Pues si tú me haces yo te hago, si tú me dices yo te digo, ¿verdad? Es una contienda, una lucha que no es de Dios, no es buena para nosotros. Si Dios nos está hablando, si Dios está tratando con nosotros, si tenemos a Dios, pues no tenemos que caer en nada de esto. Ser pacientes, ser humildes y sobre todo poner la mirada en Dios, orarle, pedirle que Dios quite todo lo que no nos, pues todo lo que nos daña, todo lo que nos destruye. Versículo 45, el siguiente, hermana. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, para que seamos hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. ¿Qué dice? Para que sea uno hijo de Dios, para que verdaderamente sea uno hijo de Dios, que no nos engañemos, que no nos engañe nadie. Tenemos que tener pues todas esas buenas actitudes, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Pues para que seamos hijos de Dios, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Hijos de Dios, para ser verdaderamente hijos de Dios, no una religión, no religiosos, que verdaderamente el Espíritu de Dios esté en uno, que verdaderamente tengamos esa certeza, esa seguridad de que somos hijos de Dios. Y si no es así, bueno, pues hacer la voluntad de Dios para que sí seamos hijos de Dios, no de dicho nada más. Que no me digan es que tú eres hijo de Dios, que no me diga el sacerdote, que no me diga el pastor, el predicador. Dios nos lo muestra, Dios nos lo habla, ¿verdad?
¿verdad? Dios nos hace saber, nos hace entender. Dice, ¿para qué haciendo esas cosas seáis hijos de Dios? ¿Verdad? Que está en los cielos, que hace salir, ¿verdad? Que tiene el sol para todos, para buenos y para malos, no hace excepción de personas. No dice, no, pues nada más, el sol va a salir nada más para mis hijos, ¿verdad? Y los demás que estén en tinieblas, no para todos. A todos nos da esa gracia, esa oportunidad. Todos tenemos pues esa promesa pues es para todos, ¿verdad? Porque no nada más porque sean buenos, ya nada más para ellos hace el sol, no, para buenos y para malos, para todos, no hace excepción de personas, y hace llover sobre justos e injustos, ¿verdad? Lo mismo la lluvia, todo es para los que son justos, los que son rectos, los que son pues hijos de Dios, y también para los que no lo son, para los que están en el mundo, para los gentiles, para los pecadores. También para ellos Dios hace salir el sol, ¿verdad? También para ellos Dios da esa gracia, ¿verdad? No es nada más para unos, no es nada más para sus hijos, sino que Él para todos. Nada más que sí, dice que hijo de Dios, pues es el que obedece sus leyes, mandamientos e estatutos, es el que hace su voluntad. No somos todos hijos de Dios, porque si estamos en este mundo haciendo lo que hace este mundo, pues somos pecadores y no somos hijos de Dios, ¿verdad? No es así. Eso es una mentira, un engaño que nos ponen, que nos hacen creer, y dice que ya después vendrá el lloro y el llanto, los lamentos, cuando ya vayamos a cuenta, cuando ya tengamos que ir ante Dios y vamos a ver que no es cierto, porque si no somos verdaderamente hijos de Dios, si no somos de su linaje, de su descendencia, ¿verdad? Injertos, no podemos entrar al reino de los cielos. Juan 1, versículo 11, dice igual, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Cuando vino Jesús a los suyos, ¿verdad? Que su mismo pueblo, Jerusalén, ¿verdad? Porque conocían de dónde venía, ¿va? Porque conforme a la Biblia, pues es hijo de José y María, ¿verdad? Es pues igual del pueblo. Entonces pues si decía que él era el hijo de Dios, decían, ¿cómo va a ser el hijo de Dios? Si es hijo de María, de José, si los conocemos, ¿verdad? Si somos del mismo pueblo, ¿cómo va a ser hijo de Dios? ¿Verdad? Entonces, pues como ellos no creyeron, ¿verdad? Pues dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿qué fue lo que dice la Biblia? Pues que entonces por esa situación, como pues no lo recibieron, entonces se tuvo que ir a predicar a los demás sitios, ¿verdad? Fue donde hizo milagros, maravillas y prodigios. Por eso dice que no es profeta uno en su propia tierra, porque ahí no le dieron verdaderamente el valor, ¿verdad? Porque decían, ¿cómo va a ser hijo de Dios si conocemos a su papá, a su mamá, y sabemos que no, pues son del pueblo, no es hijo de Dios? Entonces, ¿por qué dice que es hijo de Dios? Entonces, no fue aceptado, no lo aceptaron, y dice,
A los suyos vino y los suyos no le recibieron. La mayor parte de los judíos no le recibieron, porque ellos esperaban al rey, ¿verdad? Esperaban un rey, ¿verdad? Esperaban a alguien del linaje que viniera, que fuera, pues sí, que viviera en un castillo, que tuviera un trono, ¿verdad? Y él, pues, humilde, ¿verdad? Se hizo humilde. ¿Para qué? Pues para que verdaderamente se cumpliera la palabra, que él vino a servir, no a ser servido. Él vino a darse por el pecador, por su pueblo, y como su pueblo no lo recibieron, bueno, entonces vino a los gentiles. Entonces ya todo el mundo, toda la tierra tiene esa gracia de parte de Dios de poder ser hijo de Dios, de poder ser descendiente de Dios, injerto, que es pues es un injerto. No somos verdaderamente judíos, no somos de Israel, pero somos un injerto, y por eso se nos dio la gracia de poder ser hijos de Dios, de poder estar, ahora sí que si terminamos esta carrera, pues estar con Dios. Si vivimos verdaderamente una santidad, si vivimos verdaderamente conforme a la voluntad de Dios, pues podemos lograrlo, podemos ser estar con Él, ¿verdad? Estar en el cielo, estar en las bodas del Cordero. Cuando esto suceda, pues que nosotros podamos estar ahí, y todos tenemos pues esa gracia, ese regalo de parte de Dios. Todos podemos llegar a la altura del varón perfecto, ¿verdad? Que es lo que Dios pide, ¿verdad? Que lleguemos a la altura del varón perfecto para poder estar con Él cuando sea el tiempo, cuando pues a lo mejor venga Jesucristo, si estamos aquí, o si morimos, pero pues si morimos en Dios, pues en Dios vamos a resucitar, ahí vamos a estar con Él. Pero si no, pues no es así, ¿verdad? No es así, porque pues muchos dicen, no, pero ¿cómo no voy a estar si yo voy a la iglesia cada 8 días, ¿verdad? Cuando es uno católico? Yo estoy siempre ahí, ¿verdad? Yo pues voy cada 8 días, me confieso y esto y aquello, pero pues eso no es suficiente, eso no es de Dios, porque para confesar nuestros pecados, pues hay que ir a Jesucristo, no al hombre, porque el hombre no tiene ninguna potestad para hacerlo, solamente Dios, solamente Jesucristo, solamente Él podemos ir. ¿Para qué? Pues para que Dios obre en nuestras vidas, para que Dios perdone nuestras iniquidades, nuestros pecados, y podamos ser hijos de Dios, ¿verdad? Versículo 12, hermana. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice? Mas a todos aquellos que verdaderamente le creyeron que Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Los que verdaderamente creyeron en el Evangelio, en su palabra, ¿verdad? A esos, ¿verdad? Todos los que le recibieron, ¿verdad? Todos los que aceptaron que si Él es el Hijo de Dios, no
como dicen en la religión, ¿verdad? Que hace uno la oración que acepta a Cristo y eres salvo, ¿va? Ya tienes el perdón de tus pecados, ya tienes tu lugar en el cielo. Y no es eso, no habla de esto, ¿va? No es una oración, sino que dice, más a todos los que le recibieron, todos los que creyeron en él, que él era el Cristo, que él era el Hijo de Dios, ¿va? A todos ellos dice, a los que creen en su nombre, ¿va? A todos los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, ¿va? Voy al Padre por Jesucristo. Pero si yo no lo creo, pues entonces no lo estoy aceptando, no lo estoy recibiendo verdaderamente. No hay esa fe verdaderamente, no hay esa esperanza, ¿verdad? Pero los que sí creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Salvador, que es la verdad, el camino y la vida, pues que creen en su nombre, que en el nombre de Jesucristo podemos ser salvos, que en el nombre de Jesucristo podemos tener, pues, pedirle a Dios y Él nos va a dar, pero conforme a su voluntad, no a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros creemos. Pues digo, Señor, pues dame dinero o dame una casa o dame esto. Pues lógicamente que no lo va a hacer porque no son bienes lo que Dios Jesucristo nos promete, sino es en lo espiritual, que Dios nos fortalezca, que podamos entender su palabra, que podamos entender las escrituras, que tengamos ese discernimiento, que Dios nos dé la fortaleza para seguir adelante, ¿verdad? Todo esto pues Dios nos lo va a dar, pero cosas materiales no. Por eso dice, los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, yo creo, yo lo pido, yo lo digo, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. De esta manera les dio esa potestad, ese poder, esa gracia, para que sea uno hijo de Dios, para que Dios verdaderamente esté en nosotros, para que Dios sea el que nos guíe, el que nos lleve adelante, el que nos conduzca por esas sendas de justicia, que sea Dios el que nos dé en nuestras necesidades, una enfermedad, un problema, una situación pues difícil, ¿verdad? Una enfermedad, todo esto, si le pedimos a Dios sanación, si le pedimos que nos dé la solución, pues Dios lo va a hacer, ¿verdad? Porque su palabra se cumple, porque Él es verdaderamente fiel, ¿verdad? Él es Dios y para Él no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y Dios no está limitado. Dios tiene todo el poder para hacer milagros, maravillas y prodigios. Pero hay que ir a Él con ese corazón dispuesto, contrito y humillado. Siguiente versículo, hermana. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros, ¿verdad? Dice Romanos 8:11. Y si el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿verdad? ¿Quién fue el que levantó de los muertos a Jesús?
pues Dios, que Jehová, el Padre, ¿verdad? El Padre fue el que lo levantó de los muertos. Si ese espíritu muere en nosotros, si tenemos ese espíritu de Dios, si ese espíritu de Dios está con nosotros, ¿verdad? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ese mismo Dios vivificará también nuestros cuerpos, nos va a dar vida, va a haber vida en estos cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros, ¿verdad? Nos habla de la vida espiritual, porque todos vamos a morir en algún momento. Solamente Dios sabe cuándo, pero dice que así como le dio vida a Jesucristo, así como resucitó a Jesucristo de los muertos, así también a nosotros nos resucita de la muerte de los muertos. Porque cuando andamos en pecado, que andamos en tinieblas, que andamos en inmundicia, pues estamos muertos en vida, ¿verdad? Pero cuando viene ese Espíritu de Dios a nosotros, cuando lo recibimos, cuando estamos entendiendo, entonces, pues estos cuerpos mortales, ¿verdad? Porque somos mortales, por su Espíritu, ¿verdad? Por el Espíritu de Dios, que mora en nosotros, ¿verdad? Si tenemos el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios está morando en nosotros, pues nos va a dar esa vida, ¿verdad? Esa vida eterna, esa vida en el cielo, esa vida con Él. Porque aquí en algún momento vamos a morir, el cuerpo va a morir, el cuerpo va a ir a la tierra, pero el Espíritu, si tenemos el Espíritu de Dios, pues vamos a tener vida eterna, vamos a ir al cielo, vamos a ir con Él en su momento, ¿verdad? Vamos a ir con Él, vamos a morar con Él. Esa es la promesa de Dios para con todos nosotros. Dice, el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, que levantó a Jesús, que levantó de los muertos a Jesús, si ese Espíritu que lo levantó a Él mora en nosotros, dice, mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, si el que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros, también vivificará, también va a haber vida, también nos va a dar vida a nosotros. Porque nuestros cuerpos son mortales, somos carne, somos sangre, y vamos a morir en algún momento, pero por el Espíritu que mora en nosotros, va a haber vida, pero no aquí, vida espiritual, ¿verdad? Va a dar esa vida que es la promesa de Dios, que es para todos. Si somos hijos de Dios, pues esta promesa es para nosotros, los que creen que verdaderamente Dios tiene el poder para levantar, para resucitar muertos, físicamente y espiritualmente. Porque para Él no hay nada imposible. Él resucita a los muertos físicamente, puede resucitarlos, pero espiritualmente, es más que nada la promesa de Dios para con nosotros, que vamos a resucitar con Él si estamos haciendo la voluntad de Dios, si verdaderamente le creemos a Dios, si verdaderamente hacemos la voluntad de Dios, pues así va a ser, ¿verdad? Porque Dios no miente, Dios no falla, Dios no se equivoca. El siguiente versículo, hermana. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Igual, ¿por qué? Porque si vivimos conforme a la carne,
conforme al pecado, conforme al mundo, ¿verdad? Es lo que hay en el mundo, porque sabemos que el mundo está gobernado por Satanás. Satanás es el que gobierna el mundo. Por eso dice, porque si vivís, ¿verdad? Si vives conforme a la carne, en lo carnal, ¿verdad? No espiritualmente, cómo se conduce el mundo, cómo vive el mundo, ¿verdad? ¿Qué hay en el mundo? Maldad, violencia, hipocresía, falsedad, codicia, asesinatos, tantas cosas, que es todo esto un caos. Y dice la Biblia que eso no es nada, que son principios de dolores, porque vamos a vivir cosas peores. Por eso dice, porque si vivís conforme, porque si estamos haciendo lo que hace el mundo, si vivimos conforme al pecado, a la carne, vamos a morir. Pero espiritualmente, porque todos físicamente vamos a morir. Dice, moriréis, mas si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, si dejas de hacer el pecado, si dejas de hacer lo malo, si dejamos todo eso, todo lo que es carnal, viviréis, ¿verdad? Va uno a vivir, pero no aquí, en la vida espiritual, ¿verdad? La vida que es por la eternidad, en el cielo. Esa es la promesa de Dios. ¿Qué? Si es eso, si hacemos morir la carne, si dejamos el pecado, todo lo que es del mundo, y hacemos la voluntad de Dios, que la carne muera, porque la carne es débil. La carne, pues es el pecado. Conforme a la carne hacemos pecado, hacemos maldad, inmundicias, tantas cosas, que todo lo que se vive en el mundo, pues es conforme a la carne, ¿verdad? Pero no, que todo eso lo hagamos a un lado, que muera la carne y que viva el Espíritu de Dios, que viva Cristo en nosotros. ¿Para qué? Pues para que tengamos esta oportunidad de vida eterna, porque esa es la promesa de Dios y eso es lo que Dios quiere, que todos seamos sus hijos, para que tengamos esa vida eterna en el cielo, no en el infierno, porque pues si no hacemos la voluntad de Dios, pues vamos entonces al infierno, porque eso es muy real. Se oye muy crudo muchas veces, pues como al infierno. Ahora muchos dicen, bueno, ¿qué han ido al infierno? Verdaderamente existe, y hay personas que van a congregaciones, que son religiosos y no creen que existe el infierno, no creen. A ver, ¿quién te ha dicho que ha ido al infierno? Pues hay testimonios que precisamente Dios permite a personas que por segundos pueden morir si ven el infierno, ven el cielo, y son los que vienen a dar testimonio, los que vienen a dar cuenta que sí existe. ¿Para qué? Pues para que no nos acomodemos, para que no nos conformemos y digamos, no, pues exactamente, ¿quién ha ido? No, eso no existe, porque muchos dicen, no, pues te están engañando para que te portes bien, para que no hagas esto, no hagas aquello, pero el cielo y el infierno bíblicamente existe, esa es una realidad, ¿no? Pero pues Dios quiere que entendamos, que damos este razonamiento, que abramos los ojos y verdaderamente pongamos nuestra mirada en Él, que verdaderamente le creamos a Él. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué dice?
Porque todos los que son guiados, que son llevados, que son rescatados, que Dios los toma en sus manos y los pone en el camino de justicia, en el camino de rectitud, en el camino de obediencia, dice, por el Espíritu de Dios. ¿Quién es el que hace la obra? El Espíritu. El Espíritu de Dios es el que da el poder, es el que renueva a la gente, es el que da la fortaleza. Dice uno, yo no puedo, pues yo no voy a poder, porque yo no tengo esta fortaleza, somos carne, y como carne, pues estamos expuestos a vivir, pues conforme a la carne, porque nosotros no tenemos ese poder. Pero viene el justo a pagar por el injusto, ¿verdad? Viene con su sangre a limpiarnos y viene a dar esa fortaleza, ¿verdad? Esa guianza por el Espíritu de Dios. Los que son guiados, los que son llevados, los que son encaminados, ¿verdad? Los que son encausados, estos son hijos de Dios, ¿verdad? Ese es el Hijo de Dios, no el religioso, no el que esté todo el día en una iglesia, en una congregación, sino el que es obediente, el que hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Esos son hijos de Dios, ¿verdad? Gálatas 4, hermano. Pero cuando vino él, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice, pero cuando vino el tiempo, ¿va? Cumplido, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a Cristo, Dios envió a Jesucristo, nacido por mujer, ¿verdad? Nacido de la carne, y como carne mandó a su Hijo. Y aparte nacido bajo la ley de Moisés, que era la que, del Antiguo Testamento, era la que pues Dios había puesto, la que Dios le dio a Moisés, la ley mosaica. Entonces dice, él nació en esos tiempos, en el tiempo envió Dios a su Hijo, ¿verdad? Que nació de mujer, nació de carne, nació de sangre. Y aparte bajo la ley, ¿verdad? Había la ley de Moisés. Había una ley que se cumplía, o que se tenía que cumplir, ¿verdad? Pero en esos tiempos, porque Dios es el dueño de los tiempos. ¿Por qué? Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando se cumplió el tiempo de Dios para que Jesucristo, o Dios hecho hombre, viniera a la tierra, ¿verdad? Y que cumpliera su palabra, dice, y vino como carne, como hombre, y bajo la ley de Moisés, versículo 5, hermana. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ¿verdad? ¿Cómo vino? Dice, para que redimiese, para que limpiara, para que salvara, ¿verdad? A los que estaban bajo la ley, ¿verdad? Que vivían bajo la ley, que se tenía que hacer la ley, y pues lógicamente que los hebreos, ¿verdad? Los judíos pues vivían bajo la ley, ¿verdad? Ellos se regían por la ley. Jesucristo pues no era
pues no era el que esperaban, no era el rey que ellos esperaban, sino que como hombre y como hombre humilde, de cuna humilde, pues nació en un pesebre, no nació en un palacio, en la opulencia. Por eso dice, para que redimiese, para que limpiara, para que salvara, sanara a los que estaban bajo la ley. Vino y no la vino a abolir, como dice, no la vino a quitar, sino nada más a simplificarla. Dice, a fin de que recibiésemos la adopción, ¿verdad?, de hijos. La adopción, Dios los adoptó, ¿verdad?, a todos como hijos, tanto a judíos como a gentiles. Por esa gracia, pues todos podemos ser hijos de Dios, ¿verdad? Por eso, pues tenemos esa dicha de poder ser hijos de Dios. Siguiente versículo, hermana. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y por ser sus hijos, por ser sido llamados hijos de Dios, dice que envió a nuestros corazones, a los corazones, el espíritu de su Hijo, el Espíritu de Dios, por lo cual clama, Abba Padre, por lo cual le clama al Padre, Abba. Por esa gracia podemos ser hijos de Dios. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, ¿verdad? Ya no es uno esclavo del pecado, sino hijo de Dios. Y si el Hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, y así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo de Dios, también heredero de Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Por eso tenemos esa gracia. Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 18 al 20, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, que es nacido de nuevo, que es hijo de Dios, no practica el pecado, no peca. ¿Por qué? Pues aquel que fue engendrado de Dios, el que fue criado por Dios, aquel que fue engendrado por Dios, le guarda, Dios le guarda y el maligno no lo toca. Satanás no tiene ningún poder. Satanás no puede hacer nada contra los hijos de Dios, contra Dios. No tiene ningún poder. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Porque si somos hijos de Dios, sabemos que somos de Dios, ¿verdad?, que le pertenecemos a Dios, y que el mundo entero, el gentil, el que no conoce de Dios, el que es religioso, pues está bajo el maligno, bajo Satanás. Satanás es el que rige su vida, Satanás es el que gobierna, ¿verdad? Y muchos dicen, pues ¿cómo? Pues sí, Satanás es el que hace lo malo, es el padre de la mentira, de la maldad, es Satanás el que está gobernando este mundo. Por eso este mundo cada vez está peor, porque Satanás está ganando terreno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué dice?
Pero nosotros sabemos, nosotros conocemos, entendemos que el Hijo de Dios ha venido, Jesucristo ha venido a salvar, a rescatar lo perdido, que dice a darnos entendimiento, a darnos razonamiento. ¿Para qué? Para que podamos pensar verdaderamente, para conocer al que es verdadero, para conocer al que es verdadero, al que es el Dios verdadero, y estamos en el verdadero, en Dios. Estamos en Dios, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En Él está la vida eterna, no la vida mundana, no el mundo, sino la vida eterna. Ahí podemos encontrar la vida en Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. No podemos decir que vamos por otro camino, no por una religión, sino el verdadero entendimiento, el que verdaderamente entendamos que Dios es el verdadero, este es el verdadero Dios, es Dios, no es el Hijo, nada más es Dios, ¿verdad? Y la vida eterna, en Él está la vida, en Él está la vida eterna. Por eso, pues, ¿qué más podemos entender? Que vayamos a esa vida eterna, que verdaderamente seamos hijos de Dios, para que Dios obre en nuestras vidas, en nuestros corazones, y podamos tener esa gracia de ser hijos de Dios y poder tener esa salvación, tener a Dios, a Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que sea Dios el que se glorifique, para que sea Dios el que haga la obra en cada uno de nosotros, y en su momento poder tener esa vida eterna, de poder estar con Jesucristo en el cielo, poder estar en las bodas del Cordero. Pues con este versículo terminamos, pues vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por su amor, por su palabra, por su misericordia, por todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y vaya a seguir haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Y que verdaderamente, pues, entendamos o sepamos quién es verdaderamente Hijo de Dios, ¿verdad? Quién es el que verdaderamente está en las cosas de Dios. Pues cerramos nuestros ojos. Señor, gracias te damos, Dios, porque pues tu palabra es fiel, es verdadera. Y sí, Señor, preguntamos o nos preguntan quién es hijo de Dios o quiénes son los hijos de Dios, y ya pues tu palabra nos ha, pues si no lo entendíamos, si no sabíamos, pues aclarado que pues que el hijo de Dios es el que es fiel a tu palabra, el que obedece tus leyes, mandamientos y estatutos, y el que vive conforme a tus ordenanzas, Señor, y el que es limpio y puro de corazón, Señor, el que verdaderamente, pues, está caminando contigo, Señor, o quiere caminar contigo, Señor. Pues ten tú, Señor, el control de todo, Señor, y pues ten tú, Señor, glorificándote en cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, Señor, de los que tú has traído, Señor, porque pues tú eres el que hace la obra. La palabra es tuya, Señor, porque es palabra fiel, Señor, no es del hombre, sino palabra tuya, Señor. Pues te damos gracias por todo, Señor. Llévalos con bien, Señor, y pues sigue hablándoles, Señor, y que pues tú los sigas trayendo, Señor, a que conozcan de ti, Señor, a que conozcan tu palabra, Señor, y pues que tú puedas obrar en ellos, Señor, y en su momento pues venga un arrepentimiento, una salvación, Señor, que es lo que tú quieres, Señor, que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento, Señor,
Porque cuando un alma se salva, Señor, hay fiesta en el cielo, Señor. Pues tú sabes, Señor, cuándo se va a salvar un alma, Señor, porque tú tienes el control de todo, Señor. Pero pues te pedimos por todos, porque también nosotros como iglesia dependemos de ti, necesitamos de ti en todo momento, Señor, porque tenemos pues las mismas o más necesidades, Señor, porque el enemigo no descansa, anda como león rugiente, Señor, él vino a matar, destruir, hurtar, y es lo que está haciendo, Señor, pero no permitas que así sea, Señor. Guárdanos, guarda a estas personas, estos congregantes de la maldad de este mundo, Señor, de este pecado y de esta inmundicia que hay en el mundo, Señor. Pues, Señor, te damos gracias por todo, Señor, y todo lo ponemos en tus manos, Señor. Todo esto, Señor, pues te damos gracias en nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor.